Así que se mantuvo solo, retraído en el mundo de sus propios pensamientos, que con frecuencia revelaban su poca valía ante los ojos de Dios. Se desesperaba por poder alcanzar su salvación. Pero para él, Dios era algo más que el castigo. Dios era también el poder creador del universo. Y la curiosidad del joven Kepler acerca de Dios era aún mayor que su temor. Él quería conocer el plan de Dios para el mundo. Deseaba leer la mente de Dios. Esa era su obsesión. Y sería la inspiración de todos sus grandes logros. Lo llevaría a él y a Europa misma, fuera del claustro del pensamiento medieval. En 1589, Kepler abandonó Malvern para continuar sus estudios en la gran Universidad de Tübingen. Fue una hermosa liberación encontrarse entre las corrientes intelectuales más trascendentales de su tiempo. Uno de sus maestros le reveló las ideas revolucionarias de Copérnico. Kepler se deleitaba en esta comunidad educada y estudiosa. Aquí, su genio por fin fue reconocido. Kepler no llevó a cabo su ordenación después de Tübingen. En cambio, y para sorpresa suya, fue llamado a Graz, en Austria, para convertirse en maestro de matemáticas. Pero Kepler no era un buen maestro. Durante su primer año en Graz, en su clase de matemáticas, había solo unos cuantos alumnos. En el segundo año, ninguno. Mascullaba, divagaba. Algunas veces resultaba totalmente incomprensible. Estaba distraído por el clamor incesante de las especulaciones y asociaciones que pasaban por su mente. Y una agradable tarde de verano, cuando sus estudiantes anhelaban ya terminar con la lección, tuvo una revelación que alteraría radicalmente el curso del futuro de la astronomía y del mundo. En su tiempo se conocían solo 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Hacía ya tiempo que Kepler se preguntaba, ¿por qué solo 6 planetas? ¿Por qué no 20 o por qué no 100? ¿Y por qué esta separación particular entre sus órbitas? Nadie antes había hecho tan inquietantes preguntas. En el curso de una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó dentro de un círculo del zodíaco un triángulo con 3 lados iguales. Después notó por accidente que un círculo menor dibujado dentro del triángulo tenía la misma relación con el círculo exterior que la relación existente entre la órbita de Júpiter y la de Saturno. ¿Podría una geometría similar relacionar las órbitas de otros planetas? Kepler recordó los sólidos perfectos de Pitágoras. De todas las posibles formas tridimensionales, había 5, y solamente 5, cuyos lados eran polígonos regulares. Él creyó que los 2 números tenían relación, que la razón por la que solo había 6 planetas era que únicamente había 5 sólidos regulares. En estos sólidos perfectos, contenido uno dentro del otro, creyó haber descubierto los soportes invisibles para las esferas de los 6 planetas. Esta relación entre geometría y astronomía solo admitía una explicación: la existencia de un Dios matemático. El inmenso placer que sentí con este descubrimiento, nunca podré expresarlo en palabras, afirmó. Ahora ya no desesperaba en mi labor. Pasaba días y noches en trabajos matemáticos hasta poder comprobar si mi hipótesis concordaba con las órbitas de Copérnico
o si por el contrario, mi gozo se desvanecería en el aire. Pero por más que lo intentaba, los sólidos perfectos y las órbitas planetarias no concordaban muy bien entre sí. ¿Por qué? Desgraciadamente Kepler estaba equivocado. Los verdaderos tamaños de las órbitas planetarias, como ahora sabemos, no tienen nada que ver con los 5 sólidos perfectos, como lo demostró el descubrimiento posterior de Urano, Neptuno y Plutón. Pero Kepler pasó el resto de su vida persiguiendo ese fantasma geométrico. No podía abandonarlo y no podía hacerlo funcionar. Su frustración debe haber sido enorme. Finalmente, decidió que las observaciones planetarias por tanto tiempo aceptadas eran inexactas y no su modelo de sólidos empalmados. Solo existía un hombre en el mundo que tenía acceso a observaciones más precisas. Ese hombre era Tycho Brahe. Por azares del destino, Tycho le había escrito recientemente para que se reunieran. Kepler estaba renuente al principio, pero no tuvo alternativa. En 1598, una ola de opresión invadió Graz. Fue desatada por el archiduque local, quien juró restaurar la fe católica en la provincia. Afirmó contundentemente que era preferible convertir al país en un desierto antes que gobernar a herejes. La escuela de Kepler fue cerrada. Fueron prohibidos los cultos y el canto de himnos, así como la posesión de libros de tendencia herética. Los que se rehusaban a convertirse al catolicismo eran multados con el 10% de sus bienes y exiliados del país bajo pena de muerte. Kepler optó por el exilio. Nunca aprendí la hipocresía. Soy sincero en mi fe. No juego con ella. Entonces decidió aceptar la invitación abierta de Tycho Brahe, acaudalado noble danés que vivía con gran esplendor y recientemente había sido nombrado matemático imperial en Praga. Kepler abandonó Graz con su esposa y su hijastra y emprendió el difícil viaje. Kepler imaginaba el dominio de Tycho como un refugio contra la maldad de los tiempos. Aspiraba a ser digno colega del ilustre Tycho, quien durante 35 años se había dedicado a las mediciones exactas de un universo inmutable, ordenado y preciso. Pero la corte de Tycho distaba mucho de ser lo que Kepler había imaginado. El propio Tycho era un personaje extravagante adornado con una nariz de oro. La original la había perdido en un duelo estudiantil en el que se disputaba quién era el mejor matemático. Mantenía un séquito abigarrado de ayudantes, parientes lejanos y parásitos de diversa índole. Kepler no soportaba la interminable juerga. Estaba impaciente por ver los datos de Tycho, pero este solo le daba fragmentos aislados. Tycho, decía Kepler, no me ha dado oportunidad de compartir sus estudios que solo menciona durante el curso de una comida o entre otros asuntos sin darle importancia. Hoy, la cifra del apogeo de un planeta, mañana, el nodo de otro. Kepler no se adaptaba a estos devaneos, y el ambiente general de frivolidad e intriga ofendía su sentido de lo que era correcto.